La derecha, los conservadores, insisten en que se debe de investigar al doctor Hugo López-Gatell, lo cual francamente creemos que es ridículo y tenemos que seguir defendiendo al doctor a pesar de las campañas sucias en su contra. Así que en el video de hoy vamos a responder algunas preguntas como: ¿cómo está atacando la BOA de nueva cuenta al novio de México? ¿Por qué representa a él un peligro para la oposición? ¿Y cómo lo defendió el presidente completamente en vivo? Por tanto, alerta México, BOA redobla esfuerzos para tumbar a Gatell. Debemos de seguir defendiéndolo como lo hace nuestro presidente. Este es el encabezado y agárrense. Y bienvenidos a esto que son los encabezados en redacción, las noticias y el análisis casi diario. Y si les gusta cómo las damos, suscríbanse y activen la campanita para recibir toda la información infernal. Habiendo dicho esto, vámonos directamente a toda la información al Miro Visor, porque con Miro Investors tienes la mejor visión para tus inversiones. En su encabezado, el mentiroso, el aniquilador de enfermos, Raimundo Riva Palacio, que nos había engañado con el primer caso del COVID, ¿se acuerdan que también él se sumó a esta campaña y demás? Bueno, dice que se debe de investigar al doctor Hugo López-Gatell. Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, y en este artículo menciona que debe haber una investigación en contra del doctor, y es que México superó el sábado pasado a Francia en el número de bajas, 30.366 contra 29.896, y se acerca rápidamente Italia, quien tiene 34.850 bajo bajas por el tema de la enfermedad, donde sus números van notoriamente a la baja, mientras que aquí en México van significativamente a la alza. Esto es parte de la información golpista en contra del doctor Hugo López-Gatell y en contra del presidente López Obrador. Sin embargo, para tomar un poco más de calma, tenemos que entender por qué el presidente explica que es muy diferente y que no se deben de comparar estos países, porque la situación es completamente opuesta. Vamos a escucharlo, presidente, y ahorita lo comentamos. Este domingo quiero hacer referencia a una noticia sobre dos asuntos de interés público muy importantes que pasaron de noche porque no les conviene que se difunda Arriba Palacio. A los conservadores, Arriba Palacio, presidente. A los que se sentían dueños de México y sobre todo a sus voceros, a los medios de comunicación, a la prensa conservadora, Riva Palacio, que está dedicada solamente a atacarnos. Ese es su propósito principal. Hoy el Reforma habla de que hay más muertos por COVID en México que en Francia. Esa es su nota principal. Pues sí, nada más que la población de España, de Francia, es menor a la de México. En el caso de España, ellos tienen 46 millones de habitantes. Nosotros tenemos 126 millones de habitantes. Si vemos los fallecidos por millón de habitantes, pues en España, desgraciadamente, han muerto casi 3 más que en México por cada uno que ha fallecido en nuestro país. Porque es 3 veces más la población. Han fallecido 3 por COVID en España. Pero eso no lo aclaran. Yo hasta ofrezco disculpa al pueblo español y al pueblo francés y a todos, porque esto no podemos estarlo comparando. Sin embargo, el amarillismo del conservadurismo en México, como también en todo el mundo, es muy ruin y es importante, pues, aclarar las cosas. Lo mismo acerca de la recuperación económica, vamos avanzando, Esto es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, contestándole a Raimundo Riva Palacio y a toda una sarta, una jauría de fifís que buscan deteriorar la imagen del doctor Hugo López-Gatell. Se entiende que si son más los fallecidos es porque 3 veces más los fallecidos es porque tienen 3 veces mayor la población en cuestión de porcentajes. Dejen aquí abajo en los comentarios qué piensan. Te pido que me apoyes con un like si es que te gustó esta contundente respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar de nueva cuenta porque el doctor Hugo López-Gatell le sigue respondiendo a estos conservadores que siguen queriendo tumbarlo. Adelante, mi amor. Lo que tenemos para punto de comparación, porque parece que ha sido una inquietud social en los últimos pocos días, es específicamente con algunos países europeos donde se presentó de manera más intensa la epidemia al inicio, en los primeros días de febrero, donde se sitúa México con respecto a estos países. Ya han surgido algunas comparaciones, lo que nos hace pensar
que la sociedad mexicana tiene una referencia sobre lo que pasó en esos países y quisiera entender con claridad cómo está la situación en México en comparación a la que vivieron esos países. Por eso lo retomamos. Y aquí hemos puesto algunos, podríamos poner por supuesto muchos otros. Francia, España e Italia. España e Italia son las que más recientemente se han comentado. Y vean ustedes, aquí son días transcurridos desde que se alcanzó un caso por millón de habitantes. Un caso por millón de habitantes. México tiene 128 millones de habitantes, entonces es el día cuando se alcanzaron 128 casos. Italia tiene 60 millones de habitantes, entonces es el día donde se alcanzaron 60 casos. Y esto permite una comparación equilibrada independientemente de la fecha específica en la que se presentaron el primer caso de la epidemia de cada país. Veamos cómo está aquí la situación de los países europeos. Están pintados en color azul sus curvas epidémicas. La interpretación de las curvas es la misma que hemos estado comentando por 128 sesiones. Aquí son días transcurridos y aquí es cuántos casos por millón de habitante se presentaron, por millón de habitante. ¿Qué permite esto? Comparar equilibradamente países que tienen población diferente. No se pueden comparar países que tienen poblaciones diferentes. Ya puse el ejemplo con Italia, 60 millones de habitantes, México 128. Estados Unidos tiene arriba de 350 millones de habitantes. Entonces, para que se puedan comparar de manera equilibrada, de manera adecuada, se usa este índice que se llama incidencia y es casos por millón de habitantes. Veamos, en estas curvas es lo que le ocurrió a estos países. Esta es la curva de España, esta es la curva de Italia, esta es la curva de Francia. Hemos puesto un país asiático, Irán, que tuvo también la misma temporalidad o muy parecida y está en este color turquesa. Pusimos también dos países del continente americano, nuestro inmediato vecino en el norte, Estados Unidos, y Brasil, que son los países más poblados del continente. México es el tercero después de estos dos. Entonces tenemos la situación de Estados Unidos. También se presentó una curva epidémica más o menos al mismo tiempo que Europa occidental, concretamente empezó el 25 de enero, después tuvo un descenso y ahora está teniendo un repunte, como ya lo hemos comentado recientemente, Estados Unidos. Brasil empezó también más o menos en las mismas fechas que México y tuvo una trayectoria, pero muy parecida a la de México. Cerca del día 40 empezó a tener una progresión más rápida de la epidemia con respecto a lo que tiene México. Y hoy tienen estas cifras, hoy, esto es la fecha presente, aquí a 125, casi 130 días de que empezó la epidemia. Elementos que vale la pena no perder de vista es la velocidad a la que se presentaron estas epidemias. Y esto se ve por la fase inicial, es decir, el lado izquierdo de las curvas epidémicas, que es cuando van aumentando cada día los casos. Y vean ustedes la inclinación, entre más inclinada está esta parte de la curva, quiere decir que más rápidamente se presentan los casos. Esta es la velocidad a la que se presentaron en estos tres países europeos, es muy semejante a la de Estados Unidos y es considerablemente distinta a la que experimentaron Irán, Brasil y México en los primeros 20 o 25 días. Posteriormente esos países llegaron a un punto máximo, este es el famoso pico de la curva epidémica, y empezaron a descender progresivamente. Y vean ustedes cómo desde el día 0 hasta una zona donde hubo una reducción muy significativa de casos, hay casi 90 días. Es decir, 3 meses transcurrieron, en su mayoría para esos países europeos, para que lograran tener una reducción sustancial del número de casos, sin haber terminado todavía sus epidemias. La transmisión sigue, desafortunadamente también en estos países, pero ya con una reducción muy sustancial, 3 meses. En el caso de Estados Unidos, tuvieron este pico inicial y luego empezó a descender, pero a una velocidad considerablemente menor que se expresa por la inclinación de esta línea.
En el caso, y con el repunte que ya comentamos. En el caso de Brasil, se presentó con esta misma o aproximadamente misma velocidad en el número diario de casos, pero posteriormente, alrededor del día 35, empezó a tener esta otra inclinación, es decir, esta otra velocidad que es mayor a la de México. Y la de México es la que hemos estado comentando todos los días, es esta curva que es plana cuando se compara con estas y que tiene una velocidad menor de aumento en el número de casos, y la razón por la que tiene esa velocidad y no otra más rápida es que las personas se han mantenido mayormente, en promedio 60% de reducción de la movilidad. Estos son los argumentos contundentes de parte del doctor Hugo López-Gatell y cómo debemos de tomarlo en cuenta para no caer en las noticias falsas como las que está promoviendo Raimundo Rivapalacio. Dejen aquí abajo en los comentarios qué piensan de esto que acabamos de escuchar por parte del doctor, el novio de México, el doctor Hugo López-Gatell. Y apóyenme con su like, apóyenme con la garrita arriba si es que les gustó esta información. También te pido que te suscribas a este canal si no lo has hecho. Somos Los Encabezados, la alternativa informativa, con transmisiones en vivo todas las mañanas.